como no se ha recuperado de ese incendio que ocurrió alrededor de la próstata, que fueron las consecuencias de esa prostatitis, va a generar siempre un dolor pélvico crónico. Ahora, y existe una cuarta enfermedad de prostatitis, que es una prostatitis asintomática inflamatoria. Bienvenidos, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos de Salud y el día de hoy vamos a conversar con el doctor Ibrahim Echeverría. Él es médico urólogo con más de 34 años de experiencia, ha realizado un curso de hands-on de posgrado en cirugía laparoscópica urológica y es parte importante del staff médico del centro especializado UroCen. Bienvenido, Ibrahim. Bueno, muy buenas noches. Soy Ibrahim Echeverría, médico urólogo del Centro de Urología Avanzada UroCen. Vamos a hablar hoy de prostatitis, Ibrahim. Bueno, y la pregunta es, en primer lugar, ¿qué es exactamente la prostatitis? Bueno, la prostatitis es la inflamación de la glándula prostática. Y la glándula prostática es la glándula del órgano reproductor masculino que se encarga junto con la vesícula seminal, de producir líquido seminal y de impulsar el semen en el momento del acto sexual y evitar que la vejiga se vacíe cuando está en la facultad del coito en el momento de la actividad sexual. Ahora, ¿cuándo se produce la prostatitis y qué señales puede tener uno de que tiene prostatitis? Bueno, la prostatitis, como se dice, es inflamación de la próstata y esta prostatitis tiene una característica de que como la próstata es un órgano que está por delante del recto y debajo de la vejiga, ella al momento de inflamarse va a cerrar lo que es el conducto urinario. Entonces la consecuencia es que uno va a tener dificultad para orinar. Dificultad para orinar. Es la primera señal de que uno podría tener prostatitis. Va a tener dificultad para orinar porque se contrae la uretra por la inflamación de la glándula. Entonces el paciente va a tener síntomas urinarios que van a consistir en dolor para orinar, aumento de la frecuencia misional en el día, puede haber aumento de la frecuencia misional en la noche, sensación de que el flujo del chorro urinario disminuye en la fuerza y en el calibre, y que puede acompañarse con dolor del bajo abdomen, de la espalda baja, inguinal, y también puede tener dolores del periné, que es la parte del ano, y entre el ano y los testículos. Esa parte que es el piso pélvico va a acompañarse de dolor. Ahora, ¿por qué ocurre? Es decir, ¿cuál es el origen? ¿Una infección? ¿Qué es? ¿O es parte del proceso de envejecimiento de las personas? Bueno, existen se puede clasificar la prostatitis en 4 tipos de prostatitis. Una, la prostatitis bacteriana aguda. Como su nombre lo indica, es producida por una bacteria y el paciente va a tener todos los síntomas que nombramos hace poco, pero se va a acompañar con fiebre, con escalofrío y con malestar general. Esa sería una prostatitis aguda bacteriana. Existe la prostatitis bacteriana crónica. En esta se da porque hay bacterias, pero en este caso es que la bacteria quedó apresada dentro de la próstata, a lo mejor por un tratamiento no adecuado o porque los medicamentos que se le colocaron en la primera vez que le dio una prostatitis no fueron adecuados y la bacteria se queda dentro de la próstata y el paciente comienza a presentar periodos recidivantes de prostatitis cada vez que regresa la enfermedad y regresa la enfermedad. Es porque no se ha llegado a un total tratamiento de esa próstata. Pero existe también una prostatitis crónica abacteriana, es decir, que no tiene bacteria. Y esa es la llamada del dolor del piso pélvico crónico. Y es una prostatitis que ocurrió en el paciente y quedaron secuelas alrededor. Cuando ocurre una prostatitis, hay órganos alrededor que están acompañando la próstata, como la vejiga, las vesículas seminales, los testículos, el epidídimo y el piso pélvico. Es un conjunto de músculos que están allí en el piso pélvico que se van a afectar
junto con esos órganos del piso pélvico y va a generar una enfermedad con un dolor pélvico crónico. Y cada vez que el paciente, como no se ha recuperado de ese incendio que ocurrió alrededor de la próstata, que fueron las consecuencias de esa prostatitis, va a generar siempre un dolor pélvico crónico. Ahora, y existe una cuarta enfermedad de prostatitis, que es una prostatitis asintomática inflamatoria, que no se sabe la causa, que el paciente no tiene síntomas, pero tiene prostatitis. Ahora, se ha hablado mucho e incluso se bromea con respecto a la necesidad a partir de cierta edad, someterse al examen de tacto prostático, ¿no es cierto? Correcto. De ir al urólogo y que el urólogo toque la próstata para ver el estado en el que está. Esto no es un mito, esto es verdad, ¿no es cierto? ¿A partir de qué edad es necesario hacer este tipo de exámenes? A partir de los 40 años, 45 años, la pesquisa de próstata es necesaria. Y la pesquisa se basa en 3 exámenes. Uno, en el antígeno prostático, que es el PSA, que es el marcador tumoral para el cáncer de próstata. En los estudios de imágenes como la ecografía. Y también hay otros estudios más avanzados como la resonancia, si es necesario, ¿verdad? Y el tacto digital, que nos va a dar las características anatómicas y la consistencia, si hay inflamación, si hay dolor, si hay tumoraciones y si hay dureza o es remitente, como lo otro que clasificamos como la punta de la nariz. Entonces, si tiene esas características, uno puede inferir si el paciente tiene una prostatitis o va hacia una patología más avanzada o a descartar un cáncer de próstata. Se habla mucho de que si la prostatitis tiene relación con cáncer. No. La prostatitis es un problema benigno, no tiene nada que ver con cáncer. Si a una persona le da prostatitis, no tiene nada que ver con el cáncer, no tiene más incidencia de cáncer, no se va a convertir en cáncer, no tiene nada de relación con el cáncer. Prostatitis es un proceso benigno que generalmente se cura con tratamiento médico, ¿verdad? Y se debe tratar, ¿por qué? Porque una prostatitis se puede complicar. ¿Y por qué se puede complicar? Si a un paciente le da una prostatitis aguda y no acude a su médico, esa prostatitis puede acompañarse con una septicemia, es decir, la bacteria se va por todo el organismo, lo lleva a una sepsis y lo puede llevar a una terapia intensiva y puede comprometerse la vida. Una prostatitis se puede complicar con sangramiento, una prostatitis se puede complicar hasta con la calidad de vida de la persona que tiene una prostatitis desmejora, lo lleva hasta ansiedad, depresión. Una pregunta que estoy seguro que la gente que nos está siguiendo se va a hacer. ¿Qué pasa con la eficiencia, con la actividad sexual de una persona con prostatitis? También hay deficiencia en la actividad sexual, porque la próstata está unida al periné, la vejiga está por delante, el pene es el conducto, la uretra es el conducto que atraviesa la próstata y el pene. Entonces, el componente genital de la próstata, que es importante en la actividad sexual, se va a alterar. ¿Por qué? Porque la próstata es el órgano que se encarga de expulsar el semen a presión hacia la uretra, porque el conducto eyaculador atraviesa la glándula prostática y trae el semen de la vesícula seminal. Y la próstata le da otros ingredientes como el zinc, el magnesio, sustancias, enzimas que ayudan a formar ese semen. Y la próstata es el propulsor del semen a nivel uretral. Entonces, cierra el cuello vesical para que la vejiga no se vacíe, la orina no se vacíe, y es muy, muy importante. Por eso es que cuando un paciente tiene una prostatitis, su función sexual se altera. Disminuye. Disminuye, sí, totalmente. Está clarísimo, sí. Por eso es que es importante la prostatitis. En nuestro centro Urocen tratamos de forma integral lo que es el paciente con prostatitis, porque la prostatitis sí tiene tratamiento y sí se cura, pero la próstata necesita tiempo. Se ha determinado que una próstata necesita más de 12 semanas para ser tratada adecuadamente. Hay unas que necesitan 6 meses a 9 meses, pero es un conjunto integral. Por supuesto. Porque
está con la alimentación, los hábitos que tiene el paciente que hay que acomodarlo. Si tiene un síndrome metabólico, una alteración metabólica, alguna otra enfermedad asociada, gastrointestinal, de la vejiga. No es solo la próstata es un conjunto de elementos que están en el suelo pélvico que nos van a permitir que al tratarla, él debe mejorar. Muchas gracias, Ibrahim. Muchas gracias. Yo creo que ha estado muy claro. Ha estado con nosotros el doctor Ibrahim Echeverría, que es urólogo y que nos ha hablado sobre el tema de la prostatitis, algo que tenemos que tomarnos muy en serio. Es un tema que no podemos pasar por alto ni por agua tibia. Hay que prestarle atención porque puede complicarse si no lo tratamos a tiempo y adecuadamente. Póngale atención.